Hola, saludamos a todos, esta vez para presentar algunas orientaciones para el diseño de una infografía. Bueno, primero que todo debemos conocer este concepto, sus características y usos. Es frecuente encontrarla principalmente en situaciones en que se quiere explicar un contenido que muchas veces resulta complejo a través de medios tradicionales y para ello se utiliza esta forma de construcción que facilita la entrega de información masiva hacia un público que requiere la comprensión de estos datos de manera sencilla. Es por ello que se promueve bastante en medios masivos de comunicación, como en diarios, revistas, canales de televisión, donde se puede exponer información que es necesario que la comunidad entienda de manera clara, precisa, objetiva. Eh, por lo mismo es importante conocer sus características y también aprender a construirlas. Bien, lo vemos, por ejemplo, frecuentemente cuando se quiere explicar los procedimientos para enfrentar alguna crisis, por ejemplo, o como la misma pandemia del coronavirus, o algún procedimiento nuevo que quiere llevar a cabo alguna entidad de gobierno, por ejemplo, el cómo realizar algún tipo de trámite. Bien. Em, la infografía, primero, es un esquema que brinda información amplia y precisa a través de imágenes, gráficos, dibujos y estadísticas. Pensemos entonces de que es un texto en este sentido complejo, complejo no por la información que tiene, sino que por la diversidad de información que entrega. Y ello también lo constituye como un tipo de texto entonces multimodal, donde vamos a entregar a través de distintos modos la información que se desea explicar y exponer. Permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de la actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y acompaña o sustituye al texto informativo. Es decir, si quiero explicar, por ejemplo, el ciclo del agua, eh, podría yo usar una guía, ¿no es cierto?, con una información en párrafos, pero aquello seguramente quedará mucho más claro si acompaño esa información con algunos recursos visuales y otros datos que complementan esta información. Y en conjunto entonces, a través de todos estos elementos, imágenes, gráficos, dibujos, estadísticas, etcétera, va a poder complementar de mejor manera e impactar visualmente al receptor con toda esta información. Es una información compacta, dice esta definición, que presenta solo lo necesario para hacerla comprensible a los lectores. Por lo tanto, aquí también se debe aplicar la habilidad de sintetizar o resumir la información para entregar solo lo preciso. Algunos de los cuales decidirán leer o no el texto general de la información a la cual acompaña la infografía. Bien. Características puntuales es que debe brindar una información completa, es decir, autónoma e independiente. Luego voy a detenerme en ese punto. Permite la comprensión esencial, lo más importante de la información, contiene información lingüística, bien, o sea, datos escritos con palabras, ¿no? Numérica e iconográfica, que son entonces estas imágenes que acompañan. Los gráficos deben ser pertinentes y precisos de acuerdo a los datos que se quieren explicar, es armoniosa y presenta un criterio estético, eso también es importante porque no basta con seleccionar una buena imagen, sino que también saber cómo distribuirla dentro de esta infografía. Permite también una rápida asimilación de la información, pues el receptor está probado, ¿no?, que va a retener, va a asimilar esta información y va a perdurar en su memoria. Estos datos van a perdurar en la medida entonces de que no solamente se entregan por el medio del lenguaje verbal, sino que también de lenguaje iconográfico. El objetivo es brindar información, no hay que exagerar tampoco en la presencia de gráficos, puesto que eso puede saturar la infografía y hacerla confusa para la recepción.
¿En qué casos usamos la infografía? Principalmente para aclarar textos de temática complicada. Cronología de acontecimientos, por ejemplo, en textos de historia se suelen ocupar entonces para explicar una serie de eventos entonces que se desarrollan en una línea temporal de acontecimientos. Para líneas biográficas, cuando queremos estudiar la vida y legado u obra de algún autor, de algún personaje, algún científico, por ejemplo, podemos desarrollar la línea biográfica de su obra, ¿bien? Destacando obviamente con imágenes y textos distintos eventos importantes de ese autor. Para explicar casos policiales, por ejemplo, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, ¿bien? Inventos, también podemos explicar cómo funciona un celular, por ejemplo, o la evolución del celular, ¿bien? Se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre que el propósito sea hacer más sencilla la información. Principalmente la estructura de la infografía se divide en estos 5 elementos. El título, que debe presentar el tema de la infografía de modo conciso y atractivo, por tanto debe estar en una posición destacada dentro de la infografía. El texto, que debe ser sucinto, es decir, preciso, ¿no es cierto? Y proveer al lector de toda la información por medio de las leyendas, que son los textos, ¿no es cierto? Ciertas fechas, números y otros datos, además de elementos visuales como tablas, estadísticas, imágenes, diagramas, ¿ya? Y elementos informativos que captan el interés del lector y que guardan relación con el texto. Todo esto debe estar entonces dentro de la parte del texto. En el cuerpo, donde es el lugar donde se establece la unión de la imagen y el texto, es decir, la información visual. La fuente, esto es muy importante también, que se debe indicar el lugar o procedencia de la información utilizada. Si la obtuvimos de alguna página de internet, colocar la dirección web, porque ello también ofrece un respaldo para la confiabilidad de los datos que allí se exponen. Y por último, también es importante la presencia de los créditos que señala él o los autores de la infografía. Bien, miremos aquí un ejemplo de cómo se estructura la infografía. Podemos ver aquí inmediatamente destacado en la zona superior un título. No siempre va en la zona superior, puede ir al centro también el concepto elemental, o en ocasiones se puede utilizar a lo mejor una imagen central y en la periferia de esta infografía aplicar entonces los distintos textos que van conformando también el cuerpo de la infografía. Si se fijan aquí, por ejemplo, eh, no alcanzan a verse, ¿no? Pero aquí debieran aparecer también los créditos y las fuentes, es decir, el crédito del autor y las fuentes es de donde se obtiene esta información. Bien, vemos acá otro ejemplo de cómo entonces a través de una imagen central podemos tener nosotros distintas informaciones. Y cuando decía yo hace un rato de la información sucinta y precisa, me refería a esto justamente. Si se fijan entonces de que aquí eh, hay ciertos títulos y se van desarrollando temáticas puntuales en torno a lo que se quiere explicar. Bien, y aparece una iconografía para explicar en este caso o representar visualmente una información que en este caso es sobre los adictos a las redes sociales. 3 de cada 10 usuarios entre 15 y 25 años son adictos, y aquí está representado entonces los 3 de 10 con un teléfono entonces destacado con rojo. Es una forma también esto sustituiría a un gráfico, bien, así como abajo también se representa de otra manera gráfica, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye por género esta adicción, ¿ya? 54% de los hombres y 46% de las mujeres. Más otros datos, y que esto da otra característica también a la infografía, es que eh, la constituye en un texto discontinuo. ¿Qué significa esto?
que no necesariamente yo voy a hacer una lectura lineal tradicional, desde de arriba a abajo, de izquierda a derecha, sino que perfectamente yo puedo partir leyendo esta infografía desde acá. Por ejemplo, puedo leer toda esta columna de datos, después puedo ir arriba, leer esto de acá, saltarme a leer alguna información del centro, luego ir acá. Entonces, pues, no necesariamente tengo una continuidad de lectura. Y eso es un rasgo también muy propio de este tipo de textos. Algunos elementos importantes para ya para el diseño es buscar cierto equilibrio. Primero, eh, el primer tercio o uno de los tercios debiera estar ocupado por ciertos iconos, ¿no?, que por medio de tramas representan un referente. Dibujos figurativos que reemplazan a las fotografías. Por ejemplo, aquí en esta representación de un planiferio, ¿no es cierto?, donde aparecen unas llamas que representarían las zonas donde se desarrolla con mayor fuerza la búsqueda del amor a través de distintas cuentas o aplicaciones de citas. Bien, busca el amor con tu smartphone, dice el titular de esta infografía. Bien, um, metáforas visuales también que amplían el significado de un gráfico de modo creativo en base a la comparación. Bien, vemos nosotros entonces cómo esta infografía va incorporando todos estos elementos. Bien, los iconos principalmente, que son los que se quieren mostrar en esa lámina. Por otro lado, debemos considerar para el diseño de la infografía los recuadros que marcan las imágenes. Estas marcarían entonces el territorio de informaciones específicas. Si nos fijamos aquí, esta línea del centro no está digamos, por capricho, sino que cumple la función de separar información de este sector con la de acá, y en este caso los títulos que están destacados, ¿no es cierto?, con una letra más grande que la de la leyenda de acá, que sirve entonces para también separar esta información de abajo con la que está acá arriba. Bien, las líneas entonces separan informaciones distintas, resaltan gráficos y señalan la relación entre un texto y un gráfico. Los tramados y fondos también asemejan, dice, banderas o territorios, sirven entonces para representar zonas de información dentro del texto. Se usan para resaltar una información. Si se fijan, entonces aquí también tenemos nuevamente información eh, información discontinua, donde podemos ver que los datos que se entregan acá abajo perfectamente pueden leerse de manera aislada, independiente del resto del texto. Por supuesto, constituyen un complemento de él, pero pueden entenderse por sí mismos. Ahí está el carácter de discontinuidad. Bien. Otro aspecto que completaría este tercer tercio son las leyendas o notas que se colocan en un sector marginal de la infografía. Contienen una explicación adicional al asunto central. Y es importante también que se expresen aquí. En este caso estarían acá abajo, al pie de esta lámina. Bien, en este caso muestran una secuencia entonces, o una especie de línea de tiempo. Bien, poseen textos e imágenes cercados por recuadros o algún tipo de icono que las separa. Bien, en este caso las fechas y los iconos sirven entonces para separar una información de otra. Bien, algunos tipos de infografía puede ser esta, que es una información gráfica radial, que consta de un centro y periferia. En el centro siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia listados, cuadros con anotaciones, secuencias de imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen central. Bien. Otro tipo es la infografía informativa, principalmente desarrollada por el periodismo, y es conveniente no solo para publicar una noticia, sino que también para explicar cualquier acontecimiento o suceso. Su finalidad es ofrecer información oportuna, bien, o explicar algún concepto. Por otro lado, también está la infografía secuencial,
donde sirve para explicar el paso a paso de algún procedimiento. Por ejemplo, sirve muchas veces para complementar los manuales donde se explica, por ejemplo, cómo manejar algún equipo tecnológico, bien, cómo a ver, podría ser cómo editar un video usando un programa, bien, un programa X. Esa explicación podría perfectamente ser desarrollada a través de una infografía secuencial, bien. También están las infografías biográficas, donde se describe la vida y obra de algún personaje en pocas palabras. Fíjense entonces que son pequeños textos, no se satura, no es traspasar de un Word, por ejemplo, a una infografía, sino que se deben precisar los datos, utilizando iconos que ayuden a representar algunos aspectos como sus estudios, su nacionalidad y algunas actividades, entre otros, en este caso de la infografía biográfica. Cuando se requiere hablar de un personaje en forma sucinta, precisa, ¿no?, breve, y resaltar lo más importante de su vida, este recurso resulta de gran ayuda para explicar quién es o fue esa persona. Bien, una tradicionalmente podemos nosotros usar distintos recursos. Digamos, en mi tiempo nosotros usábamos una cartulina nada más, ¿no es cierto? Y con ella hacíamos todos los diseños y allí colaboraba el que era más bueno para el dibujo, para poder aplicar toda la parte iconográfica. Pero hoy contamos afortunadamente con recursos digitales que facilitan este trabajo, y para ello quiero presentarles brevemente uno que he ocupado desde hace un tiempo y que es la aplicación de diseño, no solo para infografías, sino que sirve para afiches y otros tipos de recursos visuales, tarjetas, cartas de presentación, perdón, tarjetas de presentación, calendarios, y es Canva. Bien, y para ingresar a ella voy a mostrarles inmediatamente cómo hacerlo. ¿Ya? Yo tengo una cuenta creada que es, digamos, pueden ustedes abrir una cuenta de manera gratuita ingresando entonces a www.canva.com. ¿Ya? La forma de registrarse es similar a cómo ustedes abren una cuenta en cualquier aplicación. Bien, generalmente pide un correo, ¿no es cierto?, y una contraseña que ustedes dejan registrada. Y aquí la ventaja de esta aplicación es que vienen muchos diseños ya, una serie de plantillas que nosotros podemos ocupar y sobre ellas trabajar, ¿bien? Y muchas veces, como nosotros ya vamos con un propósito establecido, podemos saber perfectamente más o menos cuál plantilla podría servirnos de acuerdo a la temática de la que queremos hablar. Voy a poner aquí entonces infografía y me va a abrir una serie de plantillas ya diseñadas. Bien, pueden ver ustedes que hay un gran número. Ahora, si tomamos nosotros cualquiera de ellas, bien, voy a tomar una al azar, podemos entonces nosotros trabajar sobre esta y hacer nuestro diseño. Obviamente, ninguna de estas infografías va a venir lista o sea, desarrollada con los datos que nosotros queremos, sino que nosotros en esta parte debemos obviamente trabajar. Debemos siempre pensar que la informática es un medio y no un fin. Por lo tanto, el computador no va a sustituir, o este recurso en este caso no va a sustituir el desarrollo de una serie de procedimientos previos a la construcción de una infografía. Por ejemplo, recopilar información o investigar primero, recopilar esa información, analizar cuál de todas me va a servir más. Luego de ello debo identificar, debo leerla, ¿no es cierto?, sintetizarla, buscar las imágenes apropiadas, guardarlas quizás todo en una carpeta, para después, cuando yo ya tenga un diseño más o menos claro y que puedo incluso hacer un borrador en un cuaderno, desde allí recién empiezo yo a sentarme a abrir Canva para poder trabajar.
Eso es importante porque si abro yo la aplicación sin un proyecto claro, solo voy a perder el tiempo. Y esa no es la idea. La informática debe ser un medio que nos colabora y no que significa un obstáculo. En este caso, esta misma plantilla podría servir, por ejemplo, para desarrollar cualquier temática. Eh, Ahora, aquí, por ejemplo, yo lo que puedo hacer en esta es editar la información que está aquí. Y puedo colocar los datos que se me ocurran. Por ejemplo, si yo quisiera explicar en esta infografía, si yo quisiera explicar las reglas de acentuación, las reglas de acentuación general. Bien, en este caso yo podría usar a lo mejor aquí, poder poner aquí los créditos, aprovechar aquí, créditos entonces, coloco mi nombre, ya, Pedro Aguilar. ¿Se fijan? Ya tengo resuelta la parte de los créditos. Acá arriba, si yo no tengo nada que poner, puedo perfectamente borrar la información de acá y dejar esto en blanco. O si se me ocurre algún dato que puedo reforzar la información que voy a poner acá en el título, puedo ir con algún mensaje. Y acá yo puedo establecer la división, ¿no es cierto?, con distintas, en este caso puedo dividirla, ocupar estos mismos cuadros, para explicar, ¿no es cierto?, las reglas de palabras agudas, palabras graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Entonces aquí, por ejemplo, podría yo colocar palabras, palabras agudas. Bien, y aquí debiera yo entonces explicar la regla y en qué situaciones se deben tildar. Para ello yo uso el cursor nada más, coloco aquí un clic. Ahora yo podría mover toda este cuadro, ¿no es cierto? Y haciendo doble clic sobre él y lo puedo mover y ubicar en la zona que yo quiera. Bien, ahora para editar, como les decía, hago clic allí para fijar el cursor y luego selecciono la información que voy en este caso a borrar para editarla, ¿no es cierto? Y colocar nueva información que va a ser pertinente a la construcción del contenido que quiero explicar. Ahora, si estas imágenes no son apropiadas para lo que yo quiero desarrollar, la puedo seleccionar y eliminar. Y en su lugar tendré que buscar alguna información, alguna imagen. Entonces voy a ir acá solamente para mostrarles lo sencillo que es palabras agudas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a buscar alguna imagen que sea apropiada para esta situación. Vamos a buscar esta parte no la preparé, así que voy a buscar algo solo para el ejemplo, algo bien sencillo. A ver cuál podría ser. Vamos a poner esta así como ejemplo. Esto es solo un ejemplo. Cursor derecho, copiar imagen. Vamos a ir acá entonces a Canva y coloco control V, pegar. ¿Ya? Y en ese caso entonces debiera pegarse esta imagen que yo he traído. Y aquí está, entonces se pegó y yo la voy a mover. Hago clic sobre la imagen, entonces para trasladarla acá. Y así es como voy entonces armando mi infografía. No es muy llamativa esta imagen, pero seguramente ustedes van a tener un mayor criterio estético para poder seleccionar las mejores imágenes para producir la infografía y hacerla lo más llamativa posible para el contenido que quieran explicar. Y al final no olvidar siempre de colocar aquí entonces las fuentes de información, ¿ya? Fuentes de información. Entonces aquí deberán indicar de dónde sacaron los datos, ¿ya? Hago doble clic, borro esto porque no es, digamos, la fuente que yo he ocupado. En este caso, como es solo un ejemplo, vamos a poner una fuente inventada nada más, ¿ya? Vamos a colocar, por ejemplo, perdón, con minúscula, www
punto reglas reglas ortográficas, ya punto CL. Estamos inventando digamos, una dirección web de donde supuestamente habremos obtenido la información. Y de esa manera entonces ustedes van construyendo su infografía. Cuando concluyen todo esto, van a la zona en la parte, en la esquina superior izquierda, perdón, derecha, y marcan allí descargar. Bien, para hacer el procedimiento de descarga, muchas veces aquí aparece un mensaje que dice que ustedes han ocupado una imagen, por ejemplo, que tiene un costo. Ustedes omiten aquella parte, aquí yo la voy a descargar como PDF y tiene otras opciones también de descarga, ya como imagen, GIF, JPG. Yo la voy a dejar entonces como PDF y les decía yo que omiten ese mensaje nada más y ustedes colocan, en vez de pagar y descargar, colocan aquí descarga un borrador gratis. Bien, presiono allí y directamente se va esta descarga a la carpeta justamente de descargas, donde yo la voy a ver. Si se fijan acá abajo se está viendo la descarga. Yo seleccioné PDF, por lo tanto es esa eh, el formato en que se ha hecho la descarga de esta infografía de ejemplo, que obviamente no está terminada, pero ha servido más bien para saber cómo proceder en la construcción de este tipo de textos. Ahí está entonces una infografía. Si al terminar me doy cuenta, por ejemplo, de que tengo algún detalle, algún error, no me gusta cómo se ve, por ejemplo, este tipo de letra, lo quiero modificar, puedo volver acá a Canva, esto queda guardado en tus diseños porque es tu cuenta personal, queda guardado entonces y puedes editar, ¿bien? Buscas la infografía dentro de tus diseños y puedes entonces editar y hacer todas las modificaciones que creas necesarias. Bien, esperamos que te sea útil esta presentación y que la puedas aplicar pronto en las distintas actividades y como ya les decía, puede ser útil también para la construcción de otro tipo de textos visuales como afiches. Bien, así que esperamos que la puedas usar. Te agradecemos eh, el tiempo y esperamos que seguir acompañándote y siéndote útiles para distintos recursos, ¿no es cierto?, y orientaciones para otras tareas que tengas en desarrollo. Nos vemos, que estén muy bien.